Las historias narradas en Nightmare son creepypastas, leyendas urbanas u otras, en una versión real horror, por lo que han sido modificadas para un efecto más realista y dramático. Se recomienda discreción. Lord of Arlequin. Nightmare. En 1983, un equipo de científicos llevó a cabo un experimento radical en una instalación no revelada. Habían teorizado una hipótesis, que un humano, incapaz de sentir un estímulo, podría percibir la presencia de Dios. Te explicaré mejor. Creían que los 5 sentidos nublaban nuestra conciencia de la eternidad, y que sin ellos, un humano podría establecer un contacto con Dios a través de su pensamiento. Interesante, ¿no crees? Para eso, un hombre mayor, que decía no tener nada por qué vivir, fue el único sujeto voluntario del que hasta ahora se tiene conocimiento. Pero se presume que el número de sujetos de prueba era abrumador. Para arrebatarle todos sus sentidos, o mejor dicho, para apagarlos, los científicos ejecutaron una compleja operación en el que se bloqueaban por medio de electrodos puestos directamente en el cerebro toda información sensorial, aunque aún quedaban muchos otros activos. Verán, se tiene la creencia de que solo poseemos 5 sentidos, pero eso es falso. Aunque tú no lo creas, contamos con 20 sentidos. Por ejemplo, la percepción espacial es uno de ellos, el equilibrio es otro, y otros tantos que no mencionaré porque nos alejaremos de la historia. Y continúo, para esto se basaron en qué sentidos desconectar y qué otros amplificar, tomando como base primitiva muchas religiones como el budismo. En esencia es sumirlo en sí. Los científicos le monitorearon mientras hablaba en un tono muy elevado y con dificultad sobre su estado mental en unas frases descontroladas. Tras 4 días el hombre aseguró que estaba oyendo unas voces difusas, inentendibles, en su cabeza, asumiendo que era un síntoma de psicosis. Los científicos no hicieron demasiado caso a las preocupaciones del hombre y continuaron con el experimento. 2 días después el hombre lloraba, diciendo que podía oír a su difunta mujer que hablaba con él, e incluso que podía comunicarse con ella. Los científicos estaban intrigados, pero no se convencieron de la veracidad de estos hechos hasta que empezó a nombrar a sus familiares muertos, a los familiares de las personas que estaban llevando el experimento. Repetía información personal a los científicos que tan solo sus cónyuges y padres podían saber. A partir de esto se volvió extraño. Una parte importante del grupo de estudio abandonó el proyecto. Este hombre comenzó a comunicarse con los muertos, como un medium, lo que quedó demostrado que este tipo de don es real. Tras una semana de conversación con los difuntos a través de sus pensamientos, el sujeto se mostró ansioso, diciendo que las voces le sobrepasaban. En cada momento de lucidez, su cabeza era bombardeada por cientos de voces que se negaban a dejarlo solo. Se lanzó varias veces contra la pared, intentando eludirlas a través del dolor, pero no sentía dolor. Rogó para que le administraran sedantes, para poder escapar de las voces mediante el sueño. Esta táctica funcionó durante 3 días hasta que comenzó a tener horribles pesadillas. El sujeto repetía que podía ver y oír a los difuntos en sus sueños. Algunos estudiosos y conocedores seguro ya entendieron qué es lo que le pasa al hombre, y que de una manera arbitraria y sin ninguna preparación, los chakras de este hombre habían sido abiertos y magnificados sin control alguno. Los muertos lo veían como un gran faro dentro de la oscuridad de su purgatorio. Tan solo un día después el sujeto empezó a gritar y a clavar sus uñas en sus ojos, esperando sentir algo del mundo físico.
El sujeto histérico ahora decía que las voces de los muertos eran ensordecedoras y muy hostiles, que hablaban del infierno y del fin del mundo. En un punto gritó, sin cielo, sin perdón, durante 5 horas seguidas. Pasó entonces a rogar porque acabaran con su vida, pero los científicos estaban convencidos de que estaban cerca de que estableciera un contacto directo con Dios. Tras otro día, el sujeto no pudo formar frases coherentes. Con un aspecto rabioso empezó a morderse el brazo, llegando a arrancarse algo de piel y carne. Los científicos corrieron a la sala de pruebas y lo ataron a una cama para que no se suicidase. A unas pocas horas de ser atado, el sujeto dejó de intentar liberarse y de gritar. Se quedó con la mirada perdida hacia el techo, mientras lágrimas recorrían su cara lentamente. Durante 2 semanas, el sujeto tuvo que ser hidratado manualmente debido al llanto constante. De repente giró su cara y, pese a su ceguera, miró fijamente a los ojos a un científico. Esto lo hizo por primera vez en todo el experimento. Y le dijo: he hablado con Dios y adoramos al equivocado. No existe un solo Dios verdadero. El Dios del viento nos ha engañado. Sus signos vitales se detuvieron. No hubo ninguna anomalía en la muerte. La causa de la muerte, un paro cardíaco según el informe. Aunque se presume que este hombre tuvo el conocimiento para poder apagarlo, por llamar de alguna manera, su cuerpo. ¿Tú qué piensas de todo esto que te he contado? Bueno, esto ha sido todo por ahora. Soy Claude. Nos veremos en las pesadillas. Nos veremos en el próximo video. Y cuidado con las voces en los sueños.